Investigación cualitativa. Estudiaremos en este apartado las metodologías que componen la investigación cualitativa. En práctica 6. Compararemos de ellas el origen, las fases, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el análisis de los datos de cada una de ellas. Comencemos. El origen. La etnografía tiene su origen a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, mientras que la etnografía virtual es mucho más reciente. Estamos hablando del año 2004, cuando se introduce la etnografía virtual como una forma del estudio de las relaciones sociales en la Internet. La teoría fundamentada se desarrolla por Glasser y Strauss en el año 1967. La investigación-acción se utiliza por primera vez en el año 1944. El estudio de caso está entre los años 70 y 80 y la fenomenología la encontramos a partir del siglo XVIII. Veamos ahora las fases de cada una de ellas. Las fases en la etnografía son 7. Primero, se hace una selección del diseño, se determinan las técnicas que se utilizarán durante el proceso de investigación, se accede al ámbito de la investigación propiamente dicho, se seleccionan todos los informes que se van a necesitar, posteriormente vamos a hacer un proceso de recolección de datos. Ya teniendo los datos, hacemos el proceso de la recogida de la información. Y para terminar, se elabora un informe. La etnografía virtual también consta de 4 pasos. Primero, se selecciona el campo de estudio, luego las fuentes de datos, las estrategias que vamos a utilizar para la recolección de los mismos y cómo vamos a hacer para almacenar toda esta información. Luego se planea y se organizan las estrategias de trabajo del campo virtual. Vamos a reconocer aquí los archivos y todos los soportes de información necesarios. Para finalizar esta fase, también se hace un análisis de información y una devolución sistemática de todos los resultados que se han conseguido luego del proceso de la investigación en la etnografía virtual. Las fases en la teoría fundamentada. Entonces, primero se contextualizan todas las fuentes secundarias. Se seleccionan los informantes, se aplican las entrevistas. Luego de aplicar estas entrevistas se hace algo así como una interpretación, que quiere decir, vamos a comparar y vamos a codificar todos los datos y a establecer unas categorías teniendo en cuenta toda la información que contienen las entrevistas. De este proceso vamos a obtener unos resultados y con estos resultados se genera lo que se llama la teorización o presentación de los hallazgos de la investigación. Es como un informe que se pone ya en teoría luego de hacer todo el proceso. Las fases en la investigación-acción: empezamos con un estudio o un diagnóstico de la realidad, conocer el entorno donde se va a aplicar la investigación. Luego de que se conoce, se describe el problema porque ya se ha identificado claramente. Se elaboran una serie de estrategias para responder a esa necesidad, en este caso a ese problema que se identificó. Luego de elaboradas se ponen en práctica, quiere decir que las aplicamos al contexto donde se va a trabajar. De esta aplicación es de donde vamos a recoger todos los datos, toda la información que se necesita y que nos va a permitir desarrollar el documento final en la investigación-acción. En el estudio de caso, como su nombre lo indica, se selecciona un caso, una situación en particular social que se quiera estudiar o investigar. Después de seleccionarlo, se accede directamente ya al campo donde se va a realizar la investigación. Se empieza con el proceso de recolección de todos los datos. Estos datos luego se analizan, se interpretan para redactar así también un informe final. En la fenomenología empezamos con una preparación para la recolección de datos. Luego de esa preparación, que debe ser muy bien elaborada, pensada y sistematizada,
se hace en sí lo que llamamos la recolección de todos los datos. Estos datos se organizan, se analizan, los ponemos en un sistema de datos que nos va a ayudar a generar los resultados y los contrastes para poder al final hacer un resumen y las respectivas implicaciones y resultados del fenómeno que se estudió. Ahora veremos las técnicas e instrumentos de recolección de datos que utiliza cada una de estas metodologías. Son muy comunes teniendo en cuenta que estamos hablando de investigación cualitativa. Las que más sobresalen son la observación y las entrevistas en cada una de ellas. Veamos cada una en particular. En la etnografía, una observación participante y no participante, ya que la persona que observa puede estar dentro o fuera del contexto que se está observando o estudiando. Las entrevistas, que pueden ser informales, en profundidad, estructuradas, individuales o en grupo. En la etnografía virtual también encontramos las técnicas de observación participante, las entrevistas semiestructuradas, solo que aquí ya se hacen en línea a manera de cuestionarios o por correo electrónico. En la teoría fundamentada encontramos también las entrevistas como una técnica o instrumento de recolección de datos de la información. En la investigación-acción tenemos una observación participante, quiere decir que la persona que observa está dentro del contexto que está observando. Las entrevistas también, los cuestionarios, aquí ya vienen los diarios de campo y unas fichas de observación. En el estudio de caso, nuevamente encontramos la entrevista y la observación, así como en la fenomenología también, entrevista y observación. Como podemos ver, las técnicas e instrumentos de recolección de datos son casi los mismos para cada una de las metodologías que estamos estudiando. Veamos ahora qué pasa con el análisis de los datos. Todos los datos, por lógica o proceso de investigación, terminan en un informe de investigación. Solo que para llegar allí hay diferentes caminos. El resultado siempre va a ser un informe, un estudio, una teoría o la comprobación de una hipótesis o la negación de la misma. En la etnografía, el análisis de datos son dos aspectos interactivos e interdependientes. Entonces, se observa y se interpreta a la vez, de forma paralela. En la etnografía virtual también se va observando y se va interpretando las situaciones que se están estudiando en un determinado proceso de investigación. En la teoría fundamentada también se utiliza el método comparativo constante, codificar y analizar datos en forma simultánea para desarrollar unos conceptos. En la investigación-acción encontramos que se hace una validación, una comprobación, interpretación y luego de esto llegamos a unas conclusiones. El punto a favor de esta investigación-acción es que viene una teorización sobre las estrategias puestas en acción. Aplicamos una estrategia, según los resultados, teorizamos sobre esa estrategia que se aplicó y los resultados que se obtuvieron. En el estudio de caso, en el informe final se presenta el análisis y la interpretación de los datos. En el estudio de caso recogemos toda la información y en un informe final lo que vamos a presentar es un análisis profundo sobre los datos que hemos recolectado. En la fenomenología es un poquito más complejo porque viene ya una descripción sistemática y completa del fenómeno que se investigó. Con esta descripción se hace una confrontación de lo que resultó de la investigación, o sea, del trabajo final del estudio, del enfoque que se hizo, y este se pone a dialogar con otros fenómenos, con otras situaciones que ya se han estudiado. A esto se le llama un diálogo fenomenológico. Estas son, en manera general y resumida, las metodologías que utiliza la investigación cualitativa. Dejo a continuación las referencias bibliográficas que se utilizaron para realizar el anterior cuadro comparativo. Este trabajo fue elaborado por Luz Marina Vargas Gómez, estudiante de maestría en Administración Educativa, taller de investigación 2 de la Universidad Manuela Beltrán, en julio del 2021. Muchas gracias.